4 minutos de la hora 17 y Alicia, vamos a tomar un tema, ya hemos hablado de esto en otro momento, con gente, por ejemplo, que trabaja con primates Ujú. y con diferentes investigadores y biólogos, el tema del mascotismo, no solamente por el hecho de que haya animales silvestres que estén en hogares, en domicilios, y por suerte hay gente que lo denuncia esto, sino por el tráfico que se hace de esto, ¿no? Ujú. Muchos animales son capturados y sacados del país en condiciones que a veces hacen que la mayor parte de ellos mueran en el tránsito, en fin, convirtiendo esto además en un negocio de mucho dinero, ¿no? Pero para hablar de este tema, de este problema que parece haberse incrementado en los últimos tiempos, en línea está Fernando Piesco, que viene trabajando hace muchos años como presidente de la Fundación Ohana, en el rescate, en el acompañamiento, pero también en la difusión de toda esta problemática, ¿no? Así que bueno, bienvenido, que podamos charlar con él sobre todo esto. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí Alicia y Miguel te saludamos desde la radio de la universidad. Hola, ¿qué tal Alicia? Hola Miguel, ¿cómo están? A vos y toda tu audiencia. Bueno, muy bien, y me gustaría un poco que hablemos desde tu experiencia en los últimos tiempos, desde la Reserva Ohana, con todo el trabajo que ustedes hacen con esto, ¿no? Desde la recuperación de un animal atropellado o rescatado de alguna casa. ¿Qué les ha ido pasando con este tema del mascotismo de animales que tendrían que estar con sus congéneres en el monte? Bueno, esto en principio es una problemática que por ahí uno no toma la total dimensión, pero que genera una gran cantidad de pérdida de biodiversidad de animales en nuestras selvas. Primero porque para que llegue un animal a una casa se mueren seis o siete, no solamente por el trato inhumano, por el trato desconsiderado que se tiene en el transporte y en el acopio de estos animales y en todo lo que es la línea de comercio, sino que además, para poder capturar muchas veces, por ejemplo, a un mono, uno tiene que matar a gran parte de su familia para poder sacarlo del ambiente, ¿no? Ujú. Entonces, la- el daño que uno genera para que ese animalito llegue y lo tengamos ahí mirándolo como si fuese un objeto, porque la realidad es que cuando uno tiene un animal en una casa, a lo que es la esencia de ese animal, no estás viendo un mono, no estás viendo un loro, estás viendo al empaque, Ujú. a la costra de lo que sería el animal, porque no puede desarrollar sus conductas naturales, porque no tiene, no está en su hábitat natural. Entonces lo que uno tiene ahí es solamente lo que queda de ese ser. Y bueno, para que eso ocurra, se mueren muchísimos en el camino. Así que es una problemática terrible bueno, nosotros fuimos atendiendo en la medida que fuimos avanzando con la fundación y adentrándonos en la problemática. Mm. Y la atención de estos casos que preguntábamos un poco fuera de aire con Miguel, si es que resulta que ahora hay más casos o es más visible o la gente denuncia más, ¿qué crees que pasó ahí y si se ha avanzado también en la concientización sobre estos temas? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que se empezó a trabajar sobre la problemática. Ujú. Básicamente, esto es algo que se ha naturalizado de manera irrisoria en los últimos 20, 30 años. Uno, si bien la ley hace 40 años que está, Misiones es pionera en lo que es ley de cuidado de la fauna, inclusive es la ley provincial de fauna es anterior a la ley nacional de fauna. Así que imagínate que en eso somos pioneros. Pero aún así no había una dirección de fauna que aplique la normativa vigente bueno, se permitían todas estas cosas, se naturalizaban los delitos eh, bueno, se otorgaban permisos de tenencia, Ujú. todo obviamente situaciones que es ilegal, porque recordemos que el Ministerio de Ecología es el organismo que aplica parte en la ley, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, situaciones irregulares fueron sucediendo durante tantas décadas que la gente terminó naturalizando de que esto estaba bien, hasta que hace 2 años empezamos a trabajar sobre la problemática. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Ecología, con Martín Recamán, y bueno, desde el Estado también se ha decidido, ¿no?, que esto sea una política
de conservación y empezamos a trabajar fuertemente en, por un lado, concientizar, por otro lado, extraer a esos animales que estaban en condiciones de maltrato dentro de las casas aparte, en su lado, empezar a combatir lo que es el tráfico de fauna y el comercio ilegal. Y eso se empezó a ver y la gente lo empezó a notar. Y por supuesto, nadie puede quedar, nadie puede no ser empático, ¿no? Cuando ve a un mono atado, por ejemplo, de un árbol con una cadena. Entonces, esas situaciones se empezaron a ver y la gente empezó a denunciar. Nuestro teléfono de la fundación está abierto 24 horas y empezamos a dar respuesta inmediata. Y eso generó también confianza por parte de la sociedad y aumenta la cantidad de gente que nos dan aviso y bueno, a través de la articulación con el Ministerio de Ecología, con la Policía de Misiones, empezamos a tener una incidencia mucho mayor y empezamos a combatir esta problemática. Fernando, hablemos un poco del trabajo que ustedes hacen también en el Centro de Fauna Silvestre Ojana, porque una experta en primates, seguramente la conoces, nos decía, cuando un mono es, después de esto que acabas de decir, ¿no? Para poder capturar un mono bebé hay que matar por lo menos a la mamá, ¿no? Bueno, una vez que es llevado a un hogar, ese mono se cree humano. ¿Y cómo lo volvés a la selva? ¿Cómo lo volvés a convertir en un mono que conviva con monos, que sepa vivir en la selva, alimentarse y sobrevivir? Bueno, es un proceso muy largo. Siempre se evalúa porque depende mucho en el momento del desarrollo del animal, que en el momento en el que se sacó del ambiente a ese animal, el grado de acostumbramiento y lo que le llamamos técnicamente impronta que tiene el animal con el ser humano, ¿no? Para que uno pueda, digamos, asegurar que el animal se cree humano, o sea, se ve a sí mismo como un humano, es un trabajo que es, en principio, se evalúa cada caso. Uno no puede generalizar de manera arbitraria ni irresponsable, decir todos los monos que son mantenidos en cautiverio están improntados o se creen humanos. Eso no pasa. Cada caso es un mundo, cada psiquis de cada animal es un mundo y se evalúa cada caso, en este caso el biólogo junto con la veterinaria, evalúan la situación y vamos armando un plan para cada individuo. Nosotros hemos tenido resultados realmente increíbles porque no hay que subestimar a los animales, o sea, son seres súper inteligentes. Por ejemplo, los monos, nos ha llegado una monita que tenía 27 años encadenada a un árbol, y cuando le poníamos una codorniz, porque lamentablemente, les cuento, nosotros, los monos comen pájaros, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero nosotros les tenemos que enseñar a cazar a los monos que llegan del mascotismo. Entonces, les ofrecemos presas vivas, y en ese caso, esta bonita que te cuento, estuvo 27 años presa, miraba a la codorniz y se la llevaba de hacerle upa y se la llevaba a su recinto, ¿no? Hasta que empezó a ver a los otros compañeros que cazaban, que comían, y empezó a cazar, y empezó a comer, y empezó a generar las conductas naturales, y terminó formándose, o sea, se terminó emparentando con un mono alfa, y de hecho adoptó unos monos que llegaron chiquititos, que estaban huérfanos, y fue reinsertada y con éxito. Nosotros hicimos el seguimiento de esa tropa durante, ya lleva más de un mes y medio reinsertada, y la verdad que la reinserción se generó súper bien. Vamos una vez por semana, sabemos dónde están, así que estamos ahí 2-3 días, los encontramos, miramos, chequeamos, están bien. Entonces digo, cada caso es un mundo. Por supuesto, nos llevó 1 año y medio de rehabilitación, no es algo que se haga de un día para el otro. Claro. ¿Y cómo están articulando con, pienso en el financiamiento que se necesita para este tipo de acompañamientos? ¿Quiénes son los que articulan con ustedes y posibilitan ese financiamiento? Bueno, nosotros... Ahí se nos está cortando. Se nos está yendo la comunicación, sí. A ver, vamos a ver si la podemos recuperar. Creo que se cortó un poquito ahí. Sí, vamos a intentarlo. No, es que, hola. Ahí está. Sí, no, ¿sabés qué pasó con el cachete? Toqué el botón de... sí, no suele pasar, o la oreja, ¿no? Eso pasa por ser cachetón, ¿viste? Sí. Fernando, bueno, Alicia te preguntaba sobre, bueno, cómo hacen ustedes para llevar adelante toda esta tarea, ¿no? Porque no son una institución del Estado.
Claro, bueno, en principio contarte, les decía que nosotros no recibimos dinero del Estado, de ningún organismo gubernamental, así que nuestra única fuente de ingresos son las personas y las empresas. Lamentablemente hay muy poquitas empresas misioneras que confían en el cuidado de la biodiversidad, así que estamos tratando de llegar más profundamente a esas empresas, las empresas que están acá en Misiones, que, digamos que por su compromiso social y responsabilidad social, les pedimos que se comprometan a colaborar para poder aumentar el impacto sobre todo, pero básicamente nuestra fuente de ingresos son empresas y personas. Aún así, gastamos unos 8 o 9 millones de pesos mensuales, de los cuales el 50% está cubierto y el 50% está en déficit, o sea, tenemos los números en rojo. ¿Y cómo cubrimos eso? Bueno, la abogada trabaja gratis, yo trabajo gratis, la veterinaria, hay muchas personas, el contador, hay muchas personas que dan su tiempo ad honorem para que todo esto pueda suceder, si no, no podría suceder. Uh-huh. Volviendo al tema mascotismo y a una cosa que decías al principio, ¿no? El tema de generar conciencia. Ahí ese es otro gran trabajo que hay que hacer, digamos, generar espacios donde se pueda contar esto, explicar esto, aconsejar a la gente. Si te encontrás con un cachorrito a la vera del camino, bueno, déjalo ahí, no lo toques, ya vendrá la madre a buscarlo. Cosas como esa, digo, son difíciles a veces. Bueno, sí, en principio siempre nosotros aconsejamos de que el ciudadano no toque a la fauna silvestre, porque por varios motivos. En principio, la fauna silvestre tiene sus enfermedades que pueden ser transmisibles al ser humano. Y nosotros también tenemos enfermedades que la fauna silvestre por ahí no está acostumbrada y le podemos transmitir enfermedades. Entonces, y aparte pueden llegar a ser peligrosas en cuanto a que se quieren defender. Entonces siempre tratamos de aconsejar que la gente no toque, no manipule, llame. Nosotros tenemos un WhatsApp abierto 24 horas, 365 días. Pueden llamar, van a tener el consejo inmediato y si es necesario la intervención. Y bueno, en Posadas también sé que está el 911 trabajando muy bien con la Policía de Misiones, articulando con la Dirección de Defensa del Medio Ambiente. Y se da respuesta cada vez más rápida, cada vez más ágil. Y bueno, básicamente es eso, es ir tomando conciencia, es ir haciendo camino al andar e ir mostrando que esto es una situación que no viene para hacer, digamos, un impacto y desaparecer, sino que cada vez vamos a tener más relación con la fauna porque la gente, la población se está aumentando, los espacios urbanos están aumentando y teniendo que aprender a convivir más con los animales y bueno, es parte de lo que viene para el futuro y tenemos que aprender, ya te digo, a respetar, a convivir y bueno, es parte del desafío, ¿no? Uh-huh. Y con las instituciones del conocimiento, como están trabajando, digo, los biólogos que están tanto en la universidad como en CONICET, en el INVIBio. Nosotros tenemos un convenio con CONICET, con la gente de Ceibas, uh-huh, donde bueno, articulamos en la medida que ellos tienen programas de trabajo y nosotros nos llegan casos, vamos teniendo una comunicación permanente. El otro día, por ejemplo, le pasamos de una parasitosis de un coatí, hemos acá rehabilitado a un tirica que fue el primer tirica. Perdón, si no lo conocen, el tirica es un felino, uh-huh, el felino más chico que tiene Misiones. De acá lo hemos rehabilitado y la gente de CONICET, de Proyecto Yaguareté, le ha puesto un collar y fue el primer tirica monitoreado de la Argentina. Trabajamos siempre en comunicación con la ciencia, tratando de crear no solamente educación, sino también contenido científico para que toda esta casuística que pasa por los centros de rescate sea aprovechada, uh-huh, también en ese sentido. Uh-huh. Bien, Fernando, no te quitamos más tiempo y te agradecemos obviamente que nos hayas atendido. Seguramente vamos a volver a charlar sobre este tema o otros temas que estén vinculados con la tarea que ustedes llevan adelante. Muchísimas gracias. Por favor, al contrario, gracias a ustedes por siempre visibilizar esto, que es lo más importante para poder generar este cambio cultural que estamos necesitando. Tal cual. Fernando Piesco, director del Centro de Fauna Silvestre Ojana, charlando sobre mascotismo de fauna, uh-huh, silvestre en Misiones, un problema que tenemos.
y que bueno, después genera todo este tipo de acciones, ¿no? Como él contaba, a veces la rehabilitación de un solo ejemplar lleva más de un año, lo que es trabajo de mucha gente, mucha inversión para que ese animal pueda volver a vivir la vida que tiene que vivir, ¿no? Con sus congéneres en el monte. Han pasado 19 minutos de la hora 17.